Buenas tardes, bienvenidos a su clase de mantenimiento. Esta transmisión es para el grupo 504, pero de igual manera si alguien lo está viendo, tiene alguna duda, alguna pregunta, puede comunicarse y con todo gusto le resolvemos. En la clase de hoy vamos a tratar con dos factores importantes en la conservación de la máquina. El primero de ellos es la fricción. Por ahí en sus clases de física deben haber visto que hay fuerzas de fricción que hacen que los movimientos se frenen y que un objeto no pueda deslizarse de manera libre, de manera infinita sobre una superficie. Si por ejemplo el mouse lo agarro y lo lanzo sobre la mesa, las fuerzas de fricción lo van a detener. Pero ¿qué es la fricción? ¿Por qué los objetos se frenan? ¿De dónde aparecen fuerzas mágicas que no hemos metido? Si yo estoy empujando un objeto hacia un lado y alguien lo empuja en sentido contrario, las fuerzas se anulan y se detiene. Pero ¿por qué un objeto que nadie lo está empujando en sentido contrario tiende a frenarse? Eso es lo que vamos a investigar en esta clase. No sé si ya tenemos bastante gente conectada. Dice José Salazar, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, José. Juan Rubalcaba, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Ángel Mendoza, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Juan. Cristian Medina. Cristian. Buenas tardes. Pones el en vivo para ver lo que preguntan. Dice Francisco Hernández también, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Se escucha muy bajo, dice. Ah, ok, entonces hay que hablar un poquito más Dani recio. Buenas tardes, profe. ¿Dani? Dani App. Dani, bueno. ¿Qué tal, Dani? Bien, entonces decíamos, los objetos no pueden deslizarse libremente. Si tuviéramos una superficie que no tuviera ninguna fricción, lanzaríamos un objeto y se iría hasta donde se termine la mesa y nunca se detendría. Entonces hay algo que detiene los objetos. Ese algo le llamamos fricción. Esa fricción causa problemas en las máquinas. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que aparece la fricción? ¿De dónde sale? Bien, no veo por aquí ningún comentario. Creo que les faltó imaginación. Vamos a explicar con un experimento mental y un poquito raro, pero vamos a llegar a la comprensión de cómo aparecen las fuerzas de fricción. Entonces, confíen un poquito en mí y vayan imaginándose la escena. Imagínate los días cuando todavía no empezaba la pandemia. Salías de tu casa, tomabas el camión y en el camión te ibas a la escuela. Bueno, los que traemos para el camión, los que no traemos para el camión, pues nos vamos a pie, ¿verdad? Pero cuando vas en un camión, imagínate, vas sentado, vas viendo por la ventana, tú vas distraído y de repente el camión brinca. Pero si te pones a pensar, el camión no tiene ningún motor, ninguna llanta, ni nada que lo aviente para arriba. El motor le da fuerza a las llantas únicamente para que lo empujen hacia enfrente, para que ruede sobre el pavimento. ¿De dónde sale ese empuje hacia arriba? Esa fuerza que lo avienta hacia arriba. Entonces podemos darnos cuenta que pasamos por un bordo.
Si vamos en el camión y de pronto salta el camión, sabemos que pasamos por un tope, por un pozo, por algo que golpeó el camión y saltó hacia arriba. Y ahí es donde empieza la relación con las fuerzas de fricción. Cuando el camión topa con un bordo, el camión, vamos a suponer que este marcador fuera el bordo, viene el camión, topa con el bordo y no puede pasar a través del bordo. Así es que la energía que llevaba en una dirección se va a desviar hacia arriba. Eso es lo que empuja el camión hacia arriba. Pero obviamente, si le estoy metiendo energía hacia arriba, esa energía se la estoy quitando a la velocidad que llevaba hacia enfrente. Quiere decir que hacia enfrente el camión va a perder velocidad y va a ganar velocidad hacia arriba por conservación de la energía. No puede aparecer energía del bordo y aventar para arriba el camión. La energía no va a aparecer de la nada. Entonces, esa energía que avienta el camión hacia arriba se la estamos quitando a la energía que llevaba hacia enfrente. Por lo tanto, hacia enfrente va a perder velocidad y va a ganar velocidad hacia arriba. Eso es lo que nos pasa con las fuerzas de fricción en todos los objetos. Nosotros no podemos verlo porque muchas de las superficies son muy lisas y no alcanzamos a ver las rugosidades, se le llama. Pero no puede existir una superficie completamente lisa que no tenga ni una rugosidad, que esté completamente plana, perfectamente lisa. No puede existir. Te voy a explicar por qué. Imagínate los átomos, toda la materia, hemos visto en nuestra clase de química que toda la materia está formada por pequeñas bolitas a las que les llamamos átomos. Entonces imagínate que fueran balones de fútbol, que fueran objetos más grandes que podemos observarlos. Si nosotros tuviéramos los átomos así grandes como del tamaño de un balón de fútbol, serían más o menos esféricos, un poco deformados. Pero imagínate que la superficie de un cuarto o de un salón, tú lo quieres llenar de balones y que no queden huecos. Entre dos esferas siempre van a quedar bordos y huecos. Entonces, entre los átomos siempre va a haber bordos y huecos. Aun cuando tuviéramos todos los átomos alineados exactamente a la misma altura, va a haber bordos en esa superficie. No hay nada que sea perfectamente liso. De hecho, la línea recta no existe. Es algo que inventamos, algo que nos imaginamos para poder tratar con problemas de manera más rápida, pero es una herramienta matemática. La línea recta no existe. Entonces, esos borditos que van a tener las superficies pueden ser a lo mejor de unas milésimas de milímetro, a lo mejor son muy muy pequeñitos, pero siempre van a estar ahí. Ahora te invito a que observes tus manos y te das cuenta que así como tenemos los borditos de la huella digital, en toda la mano tenemos asperezas, tenemos rugosidades, y esas rugosidades causan fricción. Entonces, cuando nosotros frotamos una mano encima de la otra, vamos a sentir un atoramiento. Vamos a sentir, si movemos la mano una cerca de la otra, vamos a ver que usamos menos fuerza que cuando las friccionamos. Ese atoramiento, esa fricción, es debido a esas rugosidades que tiene. Así como el camión topa en el bordo y pierde velocidad, cuando nosotros deslizamos un objeto sobre otro, los borditos que tiene topan y lo hacen perder velocidad. Entonces, ese atoramiento entre las rugosidades le llamamos fricción. No sé si hay alguna duda acerca de lo que es la fuerza de fricción. Entonces, esas fuerzas de fricción son debido a las rugosidades que hay en las superficies. Y eso va a causarnos un problema en las máquinas. La máquina se va a desgastar.
Cuando nosotros queremos rebajar una superficie, utilizamos un pedazo de lija. Esta lija es un papel con pegamento y granitos de arena. Esos granitos de arena tienen rugosidades que van a desgastar una superficie, van a causar que se vaya perdiendo material, un desbaste. Igual que una lima también es una barra metálica con canales, con surcos, con rugosidades que van a raspar una superficie y la van a rebajar, le van a quitar material. Entonces ahí aprovechamos la fricción para poder rebajar un material en un punto donde nosotros deseamos que se vaya reduciendo, que se vaya desgastando. Pero hay puntos en la máquina que no queremos que se desgasten. Si tengo un eje de un motor que está girando, ese va a tener una cavidad donde se está deteniendo y está friccionando. Y entonces en ese punto se va a ir desgastando. Si tenemos bandas que están pasando por poleas, donde pasa por la polea se va a ir desgastando la banda y se va a ir gastando la polea. Si tengo un engrane que está atorando con otro, ahí los dientes se van a ir desgastando y no queremos que eso le pase a la máquina. En ese momento la fricción se vuelve enemigo de la máquina, enemigo de la producción y por lo tanto enemigo de nuestra sociedad. Necesitamos eliminar la fricción en esos puntos. Y entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos hacer para que esa fricción desaparezca de nuestras máquinas y puedan moverse libremente? ¿Alguien por ahí en algún comentario se le ocurre cómo podemos quitar esa fricción? Recordemos que la rugosidad no la vamos a poder eliminar del todo, siempre va a haber algo de rugosidad ahí en los materiales. ¿No? ¿Nadie? ¿Se les acabó la imaginación? Bien, vamos a hacer otro experimento mental que también a lo mejor parece fuera de contexto, pero nos va a ayudar a entender cómo eliminamos esa fricción. Pero imagínate que estás en el salón de clases y te van a enseñar a remar. Te van a enseñar a remar para las Olimpiadas. Y entonces ponemos ahí una lancha de esas olímpicas y agarramos los remos, te subes a la lancha y empiezas a jalar los remos y a tratar de deslizar la lancha sobre el piso. Y como vemos que no lo logramos, entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué cuando tengo la lancha en el río, en el lago, esa lancha sí se desliza con los remos, pero cuando está en la tierra, cuando está en el cemento, no podemos deslizar esa lancha? Se supone que el piso es más firme, el remo debería de tener más agarre, debería de apoyarse con más fuerza. Si el remo se está apoyando con más fuerza, le meto más energía a la lancha y no puedo moverla. ¿Alguien me dice por qué? Debido a las fuerzas de fricción. La superficie de la lancha es de madera y va a tallar con el piso y va a tener mucha fricción. Y esa fricción lo va a atorar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos la lancha encima del agua? El suelo y la lancha quedan separados por el agua. ¿Qué característica tiene el agua? Dice Luis Martínez, hay más fricción en el suelo que en el agua. La fricción es la misma. Ese es el punto curioso. La fricción es la misma. Pero lo que pasa cuando estamos en el agua es que el agua es un fluido. Ahora, pregunta difícil. ¿Qué es un fluido? Cuando agarramos el diccionario, nos dice que fluido es todo aquello que fluye.
Pero ¿qué es fluir? Dice Dani App, en el agua hay movimiento. Dice Las- Cristian la- Medina, el agua funciona como lubricante. el agua funciona como un lubricante porque es un fluido. El fluido es todo aquello que se puede derramar. Si en un vaso yo pongo agua y ladeo el vaso, el agua se derrama. El agua es un fluido. Si pongo aceite en un vaso y lo ladeo, el aceite se derrama. Es un fluido. Aunque no lo creas, si lleno de manteca un vaso y lo ladeo, esa manteca se derrama. Lo que pasa es que lo va a hacer muy lento porque es muy espesa. Pero se va a derramar, es un fluido. Entonces todo aquello que se puede derramar es un fluido. Los fluidos tienen la característica de que las moléculas entre ellos no están unidas tan fuertemente. Puedo separar una molécula de otra y luego las puedo volver a juntar. Es como si se reconstruyeran. Si yo agarro un sólido, por ejemplo, agarro una piedra, la golpeo y le quito un pedazo, ese pedazo ya no se lo puedo volver a juntar, se separan definitivamente. Entonces, ahí ese no es un fluido, ese es un sólido. Si tengo, por ejemplo, agua, agarro un poco de agua con la mano, lo levanto, lo derramo sobre el recipiente y se vuelve a unir. Entonces, es un fluido. Se puede separar fácilmente sin mucha fuerza, sin mucha energía, y tampoco necesita mucha energía para volverse a unir. Si corto un pedazo de metal, a lo mejor derritiendo el metal lo puedo volver a unir, pero necesito mucha energía para volver a unirlo. Mientras que los fluidos, se desprende una parte de ellos con muy poquita energía y se vuelve a pegar con muy poquita energía. Y entonces lo que pasa con la lancha es que la fricción con el agua ahí está, pero una parte del agua se pega a la lancha y se va junto con el agua, se lleva una capa pegada, mientras que las demás capas se quedan en el fondo. Y es como si unas moléculas se deslizaran por encima de otras. Y eso separa la fricción de la lancha, la separa del suelo. No la desaparece, pero sí la separa. Entonces la fricción se transmite al fluido y se va a convertir en movimiento del fluido. En lugar de que se frene el objeto, se va a llevar pegado el fluido junto con él. Ese es lo que nos van a ayudar los fluidos. Y los fluidos son los que vamos a utilizar como lubricantes, principalmente los aceites y las grasas. Ahora vamos a imaginarnos un poquito más acerca de cómo funcionan esos lubricantes. Te comentaba que si friccionas tus manos, sientes un atoramiento, pero hay otra cosa que pasa también y que lo aprovechamos en invierno. Se calientan las manos. Es porque la energía cinética se está deteniendo el movimiento y la energía cinética se está convirtiendo en calor y la estoy radiando al espacio. Entonces, la fricción frena el objeto, le quita energía cinética y la convierte en energía calórica, irradia ese calor al espacio. Si agarramos dos piezas de metal y las tallamos, nos va a pasar lo mismo. Nos pasa, por ejemplo, cuando estamos taladrando para agujerar una lámina o un fierro y se calienta la broca, porque están tallando, están friccionando. Entonces la fricción va a convertir la energía cinética, la va a convertir en calor y nos va a causar varios problemas en la máquina. El metal entre más caliente esté va a ser más blando y se va a gastar más fácilmente. La energía que debería de mover la máquina se va a convertir en calor y se va a radiar al espacio. Y entonces, cuando nosotros metemos un fluido, decíamos, una parte del fluido se mueve junto con la parte móvil y la otra se va a atorar junto con la parte fija. Y es como si el fluido rodara, una parte de él se mueve en una dirección, mientras que el otro se queda pegado al otro lado de
de la máquina. Entonces, entre las dos superficies, imagínate que puedes hacer el experimento, tallas tus manos, se siente que se convierte en calor la energía, tomas un plumón o algo que tengas por ahí y lo haces rodar entre las manos y no se calienta. No se calienta porque la energía, en lugar de convertirse en calor y radiarse al espacio, se está convirtiendo en movimiento. Así como el marcador está rodando y se está moviendo de entre las dos manos, si pongo una mano fija, puedo ver que el marcador no se queda en el punto donde lo coloqué, sino que se desplaza. Se puede ver que se desplaza sobre la mano y se está moviendo. Entonces la energía cinética sigue siendo cinética, no se convierte en calor. Cuando una parte del fluido acompaña una de las superficies y la otra se queda pegada en la parte fija de la máquina, es como si el líquido estuviera rodando y la energía cinética se va a convertir en movimiento del fluido. Y ese fluido va a acompañar la superficie, que es la superficie móvil. Y por eso nos va a evitar que se friccionen las dos. Ahora la pieza móvil está friccionando el fluido, ya no fricciona la parte fija de la máquina. Y ya no se convierte en calor y en desgaste la energía cinética, sino que se convierte en movimiento del fluido que pusimos en medio de las dos máquinas, de las dos piezas de la máquina. De esa manera los lubricantes nos van a ayudar a eliminar las fuerzas de fricción. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Entonces tenemos por ahí posteados en Classroom varias características que deben de tener los fluidos para que las vayan revisando, los vayan estudiando, que ya me lo tenemos que evaluar. Y vamos a mencionar algunas de las características que deben de tener de acuerdo al trabajo que van a realizar. Cuando tenemos un movimiento veloz, cuando tenemos dos superficies que se están moviendo muy rápido, como un eje que está girando de un motor a 1800 revoluciones por minuto, necesitamos algo muy fluido, algo que sea muy ligero, como un aceite. Cuando tenemos mecanismos que tienen muy poquita fuerza, como la puertita donde ponemos un disco compacto, necesitamos una grasa muy delgada o un aceite que tenga poca viscosidad. Cuando es muy espeso, cuando se siente muy espeso un fluido, decimos que es viscoso. A veces se confunde con pegajoso. Lo espeso del fluido es lo viscoso, no lo pegajoso. Lo pegajoso que sea una sustancia es la untuosidad. Untuosidad quiere decir que lo embarro en una superficie y se queda pegado. Si yo agarro agua y le echo a una superficie, se queda pegada. Si yo agarro mercurio y le echo a una superficie, se cae. Entonces, el mercurio tiene poca untuosidad, mientras que el agua tiene bastante untuosidad. La crema, por ejemplo, que utilizamos para la piel, tiene bastante untuosidad. Me la embarro en la piel y ahí se queda pegada. Se adhiere a la piel. Entonces, esa capacidad de adherirse se llama untuosidad. Lo espeso que es un fluido es lo que le llamamos viscosidad. Así, por ejemplo, el aceite es más viscoso que el agua. El alcohol es menos viscoso que el agua. La grasa es más viscosa que el aceite. Cuando tengo algo que quiero que se mueva rápido y le pongo grasa, se va a pegar porque está muy espeso, no va a poder desplazarse rápido una capa del fluido junto con la superficie que quiero que se mueva. Entonces necesito un aceite que sea menos viscoso y que se pueda desprender una capa de ese aceite y moverse con la pieza móvil más rápido. Por el contrario, cuando necesitamos mover algo muy pesado,
Imagínate que voy a lubricar las llantas de un tráiler que lleva una carga de 30 toneladas. Entonces voy a necesitar algo muy espeso, algo muy viscoso. Voy a necesitar grasa. Si le pongo aceite al eje de las llantas del tráiler, la presión lo va a exprimir y lo va a sacar. Y los fierros se van a tallar como si no tuviera ningún lubricante. Entonces necesito algo espeso que aguante esa presión y que no se vaya a exprimir con la presión. A ver, no alcanzo. Lord Alemán, gracias. Entonces, decíamos, esa fricción, pues necesitamos ver qué máquina, qué fuerzas va a tener, si va a haber presión, si la máquina tiene fuerza para mover grasa, o si queremos un mecanismo ligero, lo vamos a lubricar con un aceite y tenemos que ver cuál es el lubricante más adecuado. La viscosidad es la principal característica que vamos a vigilar en los lubricantes, aunque decíamos necesitamos también untuosidad y necesitamos otras características como la temperatura que soportan, a qué temperatura son capaces de trabajar. Hay grasas que pueden soportar mucho frío o aceites que pueden trabajar temperaturas muy bajas sin que se vayan a formar cristales de aceite congelado dentro. Si tengo un aceite que está hecho para temperaturas elevadas y lo pongo a trabajar adentro de un congelador, se pueden formar cristales de aceite que van a servir como si fuera lija para desgastar la máquina. Y viceversa, si tengo un aceite que está hecho para trabajar a muy bajas temperaturas, a lo mejor lo diseñamos para trabajar en una refinería de petróleo en Alaska, en un lugar muy helado, y lo ponemos a trabajar en el desierto a más de 40 o 50 grados de temperatura, entonces se va a adelgazar. Así como el hielo se derrite, así el aceite se va a hacer muy poco viscoso y se va a producir fricción entre las piezas de la máquina. Entonces tenemos que tener en cuenta también la temperatura a la que va a trabajar. Los aceites tienen una característica que le llamamos detergencia, que se aprovecha en las máquinas hidráulicas. Cuando tengo por ahí cilindros hidráulicos moviendo cargas, los émbolos, que son como una especie de disco que está dentro de un tubo, y ese tubo es el cilindro, ese recibe la presión del aceite y está obstruyendo completamente el tubo y se desliza debido a la presión del aceite. Ese disco que está tapando la pasada del aceite y que es empujado va friccionando con las paredes del tubo, y en medio tiene una barra metálica que es la salida de fuerza que tenemos del pistón. Entonces esa fricción que tiene va desgastando el cilindro y va dejando rebabas. Esas rebabas se las puede llevar el aceite. Cuando entra el aceite recoge esas rebabas, cuando se vacía el cilindro que se retrae, se lleva las rebabas. Y entonces le decimos que tiene detergencia, que es la capacidad de ir limpiando la máquina por dentro. El aceite también tiene la capacidad de llevarse parte del calor de la máquina y ayuda a enfriar la máquina. Y hay varias características. Les encargo por ahí que vean lo que está posteado en Classroom, que vayan buscando si tienen dudas. Ya saben, por ahí mi correo se los dejé también posteado en Classroom. Si tienen alguna duda me comunican para explicarles, ya sea por este medio o por un correo, y ir resolviendo las dudas para cuando hagan sus prácticas y para su evaluación.
Y si no tienen más dudas, preguntas o comentarios, sería todo por la clase de hoy. Este enlace lo voy a postear ahí en Classroom también para si quieren repasarlo y por si quieren preguntarme algo.